Buenas noches a todos y Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en la fe y a cada uno de nuestras amistades que se encuentran conectados en esta noche. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor Francisco Javier Reyes, pastor de la Iglesia Bautista Rahán de Guayama, y de su esposa, así del mío propio y de mi familia, esperando en el Señor Jesucristo que todos se encuentren bien en sus hogares junto a sus seres queridos. Como parte de esta Semana Santa y la programación de nuestra iglesia, en esta noche estaremos compartiendo con ustedes parte de las Escrituras de nuestro Dios. Así que busquemos en nuestra Biblia el Salmo 121 y daremos lectura al versículo 1 y al versículo 2. Pero primero, acompáñame en esta oración y luego de terminar la oración entonces pasamos a leer la palabra del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el cielo. Te damos gracias, Señor, primeramente, Padre, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y porque tú eres bueno en todo momento. Gracias, Padre, por estas herramientas de gracia que tú nos has dado para así poder continuar predicando tu palabra. Tu palabra dice que nosotros podemos estar, Señor, acuartelados, podemos estar presos, pero tu palabra siempre permanece libre. En esta noche te pido, Señor, que seas tú trabajando en nuestros corazones, como siempre lo haces cada día de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora buscamos en nuestra Biblia el Salmo 121 y damos lectura al versículo 1 y al versículo 2. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sabemos que estamos viviendo un momento sumamente difícil en nuestras vidas, pero yo quiero que tú puedas reflexionar y meditar en esta pregunta que yo te voy a hacer. ¿Hacia dónde estás mirando? En esta situación difícil, ¿dónde tú estás buscando el socorro? En medio de esta aflicción por la que te encuentras viviendo en estos momentos, ¿en dónde estás buscando las respuestas a tus preguntas y a tus inquietudes? ¿En las personas que nos gobiernan? ¿En los médicos? ¿En los economistas? Yo solamente quiero decirte en esta noche que mires hacia el cielo, porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hermano, la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 de esta manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo quisiera compartir con ustedes parte de una sorprendente historia de un hombre llamado John Harper. John Harper a la edad de los 14 años se convirtió al cristianismo. A los 17 años de edad ya predicaba la palabra de Dios. A los 24 años comenzó a pastorear una iglesia con 25 miembros. 13 años más tarde, su iglesia había tenido un crecimiento numérico en personas y ya iban por 500 miembros. John Harper se casó y tuvo una hija y le pusieron por nombre Nana. Pero fue el celo y el amor tan grande que John Harper tenía por Cristo que lo dio a conocer por todo el mundo. Al punto que la iglesia de Moody en los Estados Unidos lo invitó para que fuese a predicar el evangelio. Y fue en el segundo viaje de John Harper que sucedió lo que te quiero compartir. La noche del 14 de abril del 1912, John Harper se encontraba con su hija Nana y con un sobrino suyo en el Titanic. En el momento en que el Titanic comenzó a hundirse, John Harper tuvo la oportunidad de salvarse. Pero John Harper lo que hizo fue que tomó a su hija, tomó a su sobrino y los montó en una de las pequeñas embarcaciones que estaban utilizando para poder salvar la mayor parte de la tripulación que se encontraba en el Titanic. Pero John Harper decidió quedarse en la embarcación. Cuando el Titanic se hundió completamente, John Harper se encontraba en medio del mar. Pero allí también se encontraba un hombre escocés. Pero se encontraba bastante lejos,
de donde se encontraba John Harper. Pero de momento vino una ola y arrastró a John Harper cerca de este hombre. Y John Harper no perdió el tiempo, sino que le gritó y le preguntó: ¿eres tú salvo? A lo que este hombre le contestó: no, yo no soy salvo. Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero vino una ola y alejó nuevamente a John Harper. Pero vino nuevamente otra ola y acercó a John Harper nuevamente donde este hombre. Y volvió a hacerle la misma pregunta: ¿eres tú salvo? A lo que el hombre le contestó lo mismo: no, no soy salvo. Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se hundió. John Harper se ahogó. 6 meses más tarde, un hombre escocés en su iglesia, en un culto de oración, cuenta esta historia como testimonio en su vida. Y para terminar ese testimonio, lo terminó de la siguiente manera: en el momento en que John Harper se hundió, se ahogó, yo creí en el Señor Jesucristo. Puse toda mi confianza en Él. Hoy yo soy el último convertido de John Harper. A lo mejor tú que me escuchas, a lo mejor pudiste haber escuchado o pudiste haber leído esta historia antes de que yo te la contara. Y a lo mejor te hiciste la misma pregunta que me hice yo. Y nosotros por naturaleza, cuando nos hacemos alguna pregunta, también buscamos la respuesta. Y yo quiero compartir la respuesta a la pregunta que yo me hice. ¿Por qué John Harper, cuando tuvo la oportunidad de salvarse junto con su hija, no lo hizo? Yo entiendo que John Harper estaba claro y entendía en su vida que morir en Cristo es ganancia. El amor que tenía John Harper por las almas perdidas era tan grande que provocó que John Harper se quedara en la embarcación. John Harper había comprendido la magnitud del amor de Cristo en su vida, el único amor transformador. Y la vida de John Harper había sido transformada de tal manera que John Harper no vivía para sí mismo, sino que vivía para Cristo. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje que el amor de Cristo me domina, me controla, me gobierna. Y el amor de Cristo no es tan solo que su muerte en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo me está diciendo aquí que la muerte de Cristo me tiene que llevar a mí a vivir una vida para Cristo y no para mí mismo. Entonces yo quiero que podamos entender en esta noche la magnitud del amor de Cristo, ese amor transformador que puede transformar nuestras vidas para vivir vidas para Él y no para vivir vidas centradas en nosotros mismos. Por eso yo puse como tema esta exhortación en esta noche: un amor transformador. Yo sé que muchos de los que puedan estar conectados ahora mismo han compartido el Evangelio con personas inconversas. Pero yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o vivir la experiencia que cuando tú le dices a un inconverso: Cristo te ama, esta persona te responda de la siguiente manera: ¿cómo yo sé que Cristo me amó? ¿Qué tú le has podido contestar? ¿O qué tú le podrías contestar? Y eso es lo primero que vamos a ver en esta noche. Hoy vamos a estar viendo primeramente cómo yo sé que Cristo me amó. Y lo segundo que vamos a ver es qué tipo de persona eres. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo Cristo me amó. ¿Cómo yo lo sé? Porque se entregó por mí. Mira lo que dice o escucha lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no solamente dijo que me amaba, sino que se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros leemos ese pasaje, notamos que no solamente Cristo dijo con su boca que me amaba, no solamente lo dejó en palabras, sino que esas palabras las llevó a la acción, lo llevó a la práctica, me amó, pero así mismo como me amó, se entregó por mí.
Se entregó por aquellos que han crucificado el viejo hombre, por aquellos que han muerto al mundo para vivir para Cristo, por aquellos que han confesado con su boca que Él es el Señor y el Salvador de su vida, por aquellos que han depositado toda su fe y toda su confianza en Él, por un amor inmerecido que fue mostrado en la cruz del Calvario. Pero yo quiero mostrarte un poco más claro ese amor de Cristo por cada uno de nosotros. Yo quiero que volvamos a ir de nuevo a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice la palabra en este pasaje: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, amigo que me escuchas, este pasaje verdaderamente es sumamente hermoso. Si nosotros reflexionamos un poco en él, podemos ver 3 cosas interesantes. Lo primero que vemos es un acto de gracia. Lo segundo que podemos notar es que ese acto de gracia fue por unos destinatarios. Y lo tercero que vemos es que fue con un propósito. Pero ¿cuál fue el acto de gracia? El acto de gracia es que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Ese es el acto de gracia que vemos en ese pasaje. Pero lo hizo por alguien. Esos son los destinatarios, que somos tú y yo, hombres y mujeres culpables, que lo que merecemos es la condenación, porque somos pecadores. Pero por eso lo hizo por un propósito. Y dice la palabra que siendo rico se hizo pobre para que a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Quiere decir, para tener una verdadera libertad, para poder tener una salvación eterna. Eso es lo que dice ese pasaje ahí. Mira la magnitud del amor de Cristo hacia nosotros. Tenemos que entender que Cristo, antes de que el mundo fuese creado, ya Él estaba ahí, porque Cristo es eterno. Dice la palabra que la tierra y la plenitud es de Él. Hay un pasaje que me gustaría compartir contigo, que a mí me gusta mucho y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Escucha lo que dice el pasaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El profeta Isaías dijo estas palabras cuando vio la gloria de Dios, a ese Cristo que se hizo hombre. ¿Tenía Cristo la necesidad de hacer lo que hizo? No, no tenía la necesidad. Cristo no estaba falto de amor. Cristo tenía una estrecha relación con su Padre. Cristo es eterno. Cristo es el dueño de todo. Cristo tenía toda la adoración de los ángeles en el cielo. Pero aún así, siendo rico, se hizo pobre por amor. ¿Pero por amor a quién? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, no estimó en ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, y en condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo vino sí aquí a la tierra como hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y dice la palabra que vino aquí a la tierra y que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y vino aquí, hermano, escúchame bien, cuando tú y yo nos encontrábamos muertos espiritualmente, viviendo una vida en la práctica del pecado, ciegos espiritualmente, caminos a una condenación eterna, cuando la ira del Padre estaba sobre nosotros. Pero nada de eso le importó a nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo por nosotros era y es tan grande que eso lo llevó a humillarse. Lo hicieron prisionero, lo trataron como un vil criminal. Dice la palabra que hasta las zorras tenían su guarida, las aves de los cielos tenían sus nidos, mas el Hijo del Hombre ni tan siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Los soldados y la multitud se burlaban de él,
lo escupieron. Y no tan solo eso, sino que los soldados le daban azotes con látigo. Y yo quiero que tú sepas que esos látigos en la punta tenían como una especie de metal. Tenían como unos dientecitos que cada vez que el soldado le daba un látigo, eso se incrustaba en la piel de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que el soldado alaba, hasta la carne de Cristo se iba junto al látigo. ¡Wow! Yo me imagino esa escena en mi mente. Todas las aflicciones por las que Cristo tuvo que pasar. Aún así, me imagino la cara de Cristo hinchada a causa de los azotes. Y aún así le pusieron una corona de espinas. Esas espinas largas que cada vez que les petaba más la corona de espinas, esas espinas se incrustaban en su piel. Yo me imagino la sangre brotando y tapándole toda la cara. Y Cristo irreconocible. Aún así, lo hicieron caminar por las calles de Jerusalén, cargando la propia cruz donde lo iban a crucificar a sus espaldas. Y mientras el Señor Jesucristo caminaba por las calles, aún así los soldados seguían dándole azotes y la multitud que se encontraba en el camino seguía burlándose de él hasta que llegó al área del Gólgota donde lo iban a crucificar. Pues cuando llegó Jesucristo al lugar, recostaron la cruz, recostaron a Cristo encima de la cruz y allí clavaron sus manos, allí clavaron sus pies y allí todavía se encontraba la multitud burlándose de Cristo. Si tú y yo hubiésemos tenido la oportunidad de estar allí, también hubiésemos sido parte de los burladores, porque la vida que tú y yo vivíamos antes de estar en Cristo era una vida centrada en nosotros mismos, separada de Dios el Padre. Allí se encontraban los soldados blasfemando en contra de nuestro Señor Jesucristo y le gritaban y le decían: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, como tú dices, bájate de esa cruz. Yo te pregunto, ¿tenía el Señor Jesucristo la autoridad y el poder para no haber pasado por ninguna de esas aflicciones? ¿Tenía el Señor Jesucristo la autoridad y el poder para bajarse de esa cruz y no ser crucificado? Claro que la tenía, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Porque la ira del Padre estaba sobre nosotros y tenía que ser quitada para que tú y yo pudiéramos tener una relación eterna con el Padre y hoy podamos decir que somos salvos por toda la eternidad. Yo quiero que tú sepas que lo que aguantaba o agarraba a Cristo, lo sostenía en esa cruz, no eran los clavos, sino que era el amor por cada uno de nosotros. Eso es amor. En eso consiste el amor. Hermano, Cristo fue nuestro sustituto. Cristo tenía que padecer los azotes para que tú y yo fuésemos sanados. Cristo tenía que ser burlado para que tú y yo fuésemos bendecidos. Cristo tenía que ser condenado para que tú y yo fuésemos declarados inocentes de toda culpa. Cristo tenía que ponerse una corona de espinas para que tú y yo podamos ponernos una corona de gloria. En eso consiste la magnitud del amor de Cristo hacia nosotros. Un amor que no se puede medir, un amor que va de eternidad en eternidad, un amor que comenzó desde antes de la fundación del mundo, que existe hoy presente y que se estira por siempre. ¿Puedes tú entender la magnitud de ese amor? Yo no lo entiendo a plenitud, pero algo sí entiendo y de algo estoy bien claro en mi vida. Y es que yo sé que Cristo me amó porque se entregó por mí. Así que cuando alguna persona nos pregunte o te pregunte, ¿por qué Cristo me amó como tú me estás diciendo? Dígale que Cristo lo amó porque se entregó a sí mismo por él. Solamente el amor de Cristo, el amor verdadero, ese amor transformador,
es el que puede impactar nuestras vidas para llevarnos a vivir vidas por Cristo y no a vivir vidas centradas en nosotros mismos. Por eso nos lleva al segundo punto en esta noche. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres de las personas que viven para sí mismos? ¿O eres de las personas que viven por aquel que murió, pero que también resucitó de entre los muertos? Entonces, ¿cómo yo sé quiénes son las personas que viven para sí mismos? Yo quiero que tú busques en tu Biblia el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y la palabra del Señor dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y mira lo que dice al final: pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí pudimos observar varias características de las personas que viven para sí mismos. Pero yo también quiero que tú sepas que aquel esposo que no trata a su esposa como vaso más frágil, aquel esposo que no ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, aquella esposa que no se sujete a su marido bajo la voluntad de Dios, aquellos padres que no instruyan en la disciplina y en la amonestación del Señor a sus hijos, aquellos que a la hora de perdonar no lo hagan, aquellos miembros de las iglesias que entendemos que la iglesia se sostiene con los diezmos y las ofrendas y no diezmamos, aquellos que dejan de congregarse como muchos hacen por costumbres, aquellos que lo que buscan es agradarse a sí mismos, aquellos que lo que buscan son los propios intereses para ellos, aquellos que son indiferentes al dolor y al sufrimiento de los demás, aquellos hijos que no obedecen a sus padres. Son personas que viven para ellos mismos y no viven para Cristo. Si tú que me escuchas has podido identificarte en alguna de estas características, yo pido que hagas un alto en tu vida y que te vayas de rodillas y que le pidas perdón al Señor y que le pidas al Señor sabiduría para que te dé la fortaleza para en esa característica que te identificaste puedas cambiarla para vivir una vida para Cristo. Pero a lo mejor también hay personas conectadas, adultos o jóvenes universitarios, jóvenes que están en la escuela superior o en intermedia, que yo también quiero decirte esto. Si tus clases son más importantes que los cultos, si tus compañeros de estudios son más importantes que tus hermanos en la fe, si tu profesor o profesora es más importante que tu pastor, si los libros de texto son más importantes que la Biblia, si las notas son más importantes que la aprobación del Señor, si tu diploma es más importante que la voz de Cristo, también estás viviendo vidas para ti y no estás viviendo una vida para el Señor. Estudiar y prepararse es necesario y también es importante, pero Cristo tiene que estar en primer lugar. Y si tu vida ha sido transformada por ese amor transformador, entonces tú tienes que estar viviendo una vida para Cristo. Allá en el cielo no van a haber doctores, no van a haber maestros, no van a haber enfermeros. Allí vamos a estar lo que somos ahora mismo, hijos de Dios, adorando, exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Nada ni nadie aquí en la tierra puede llenar el vacío que pueda tener tu alma y tu corazón. Solamente eso lo puede llenar Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiero compartir con ustedes una cita de un hombre llamado George Miller. Y la cita dice de la siguiente manera:
hubo un día en que morí completamente. Morí a George Miller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Tú que me escuchas, de la única manera que podemos presentarnos aprobados delante del Padre es si el amor transformador de su Hijo Jesucristo ha transformado nuestras vidas. Si ese corazón de piedra que en un momento dado nosotros teníamos ha sido transformado a un corazón de carne. Hemos visto características de personas que viven para sí mismos. Ahora yo quiero que podamos ver quiénes son aquellos que viven para Cristo. Y son aquellos que se consagran a Él. Aquellos que han entregado su vida completamente a Dios para vivir bajo la voluntad del Dios Padre y no vivir bajo la voluntad propia de uno mismo. Aquellos que buscan la verdad, que escuchan la verdad, que enseñan la verdad, que viven la verdad y que defienden la verdad hasta la muerte. Aquellos que sus vidas son gobernadas, dominadas y controladas por los frutos del Espíritu. Aquellos que dan sin esperar nada a cambio. Aquellos que viven una vida en santidad, en el orden de prioridades que Dios estipula en su palabra. Aquellos que anhelan lo que Dios anhela. Aquellos que aman lo que Dios ama. Aquellos que aborrecen lo que Dios aborrece. Y aquellos que se gozan en lo que Dios se goza. Esos son los hombres y mujeres que viven vidas para Cristo y no vida para ellos mismos. Para poder vivir, hermano, una vida para Cristo, primero tenemos que ser transformados por ese amor transformador. Yo quiero que tú evalúes tu vida en esta noche. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas. Yo quiero que tú evalúes si verdaderamente tú has comprendido la magnitud del amor de Cristo. Yo quiero que tú evalúes si verdaderamente ese amor transformador de Cristo ha transformado tu vida al punto que te ha llevado a vivir una vida para Él y no sigas viviendo una vida centrada en ti. Yo quiero que tú evalúes ahí donde tú estás, que no seas como el hijo menor en la historia del hijo pródigo, que le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía y lo gastó todo para sí mismo. ¿Por qué? Porque su vida estaba centrada en él. No había cabida para nadie más en su vida. Pero esa historia tuvo un final feliz en la vida del hijo menor, y fue que Dios derramó gracia y misericordia en su vida. Hoy Dios también puede derramar gracia y misericordia en tu vida. Y para ir terminando, quisiera compartir con ustedes una cita de este hombre llamado J.C. Wright, y dice: si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. La palabra de Dios nos enseña que nadie conoce los pensamientos de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Nosotros solamente sabemos las cosas que Dios nos ha revelado, y lo que Dios no nos ha revelado, eso le pertenece a Él. Estamos viviendo una situación muy delicada, una situación difícil en nuestra vida que nosotros no esperábamos estar en ella. Pero algo tenemos que entender y tener claro en nuestras vidas, es que Dios habla a través de las circunstancias, y que Dios en su soberanía tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo el COVID-19. Pero esto es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Por un lado está la cara y por el otro lado está la cruz. Nosotros no podemos ver esta pandemia solamente por un lado,
por el lado negativo. Y cuando digo el lado negativo es que estamos pendientes a cuántas personas están muriendo cada día, o cuántas personas están hospitalizadas, o si ya salió la cura o no salió la cura. No podemos enfocarnos solamente en el lado negativo. Esta pandemia también tiene un lado positivo en la historia. Y una de las cosas que podemos mencionar en el lado positivo es que hermanos en la fe creyentes han sido libertados de las prisiones en Irán. Hermanos en la fe que fueron prisioneros a causa de predicar el evangelio. Eso no es un crimen, pero gracias a esta pandemia han sido puestos en libertad. Eso, hay que darle gloria a Dios por eso. Nuestro país hermano, Cuba, un país que toda la vida ha sido gobernado por dictadores. A través de la pandemia, a causa de la pandemia del COVID-19, el gobierno estatal le ha dado el privilegio, la oportunidad a los pastores de poder dirigirse al pueblo y predicar la palabra de Dios. Aunque sean 15 minutos, pero va a ser transmitido a través de la televisión nacional. Por eso hay que darle gloria a Dios por eso también. Eso es parte del lado positivo de esta pandemia del COVID-19. Cito las palabras del pastor Sugel Michelin y dijo lo siguiente: si Dios permitió esta pandemia para que las almas perdidas puedan venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, gloria a Dios por el coronavirus. Pero también dijo, si Dios permitió esta pandemia para disciplinar a su iglesia, a su pueblo, gloria a Dios por el coronavirus también. Ahora yo quiero dirigirme a ti que me estás escuchando, pero que todavía tú no le has entregado tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Yo sé que tú has sido confrontado con la palabra. Solamente quiero decirte que para tú poder ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor esposo o una mejor esposa, tu vida tiene que ser impactada y transformada por ese amor verdadero que solamente lo da Cristo. Si tú has reconocido que tienes un vacío en tu corazón, solamente te puedo decir que ese vacío no lo llena nada ni nadie, solamente lo llena Cristo. Si tú quieres vivir una vida para Cristo y no quieres seguir viviendo una vida centrada en ti mismo, entonces tienes que entregarle tu vida al Señor. Si verdaderamente quieres reconocer al Señor como Rey y Reyes y Señor de Señores de tu vida, ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor y dile al Señor, Señor, yo quiero entregarme completamente a ti. Ya no puedo seguir viviendo una vida centrada en mí mismo. Verdaderamente no puedo depender de mí porque no tengo ni la sabiduría ni las fuerzas. Solamente puedo depender de ti. Ayúdame, Señor, me entrego completamente a ti. Pero también quiero dirigirme a ti, hermano, en la fe. Así como dijo el pastor Sugel Michelin, Dios pudo haber permitido esta pandemia en nuestras vidas para disciplinarnos. A lo mejor tú también te has identificado con alguna de las características de las personas que viven para sí mismos. No significa que porque nosotros le hemos entregado la vida a nuestro Señor y Salvador, no nos identifiquemos con alguna de esas características. Si tú te has identificado con alguna, haz un alto, vete de rodillas y pídele perdón al Señor para que el Señor te dé la sabiduría y la fuerza y así puedas enderezar esa falla que estabas cometiendo. Yo fui confrontado, como les mencioné al principio. A lo mejor, hermano, que me escuchas, a lo mejor antes de que esta pandemia llegara o esta situación difícil llegara a nuestras vidas, no estabas orando como el Señor quiere que ores. A lo mejor no estabas haciendo los devocionales familiares en tu hogar.
A lo mejor no estabas leyendo la palabra como la tenías que leer. A lo mejor no te estabas congregando en la iglesia porque estábamos poniendo a lo mejor cosas en el orden de prioridades primero que el Señor. A lo mejor no estabas teniendo el tiempo de calidad con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Y ahora estamos en cuarentena a causa de esta pandemia. Y a lo mejor el Señor está hablando a tu vida para que tú puedas cambiar estas cosas que no estabas haciendo correctamente delante de los ojos de Dios. Eso es disciplina. Yo solamente te pido, hermano, en la fe, que podamos escuchar la voz de Cristo en medio de esta situación difícil. Y como leímos a principio en el devocional, el Salmo 121, versículo 1 y 2. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No busquemos respuesta a nuestras inquietudes. No busquemos nuestro socorro en ningún lugar que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero terminar con una oración y también invitarlos a que este próximo viernes 10 de octubre a las 10 de abril, el culto especial de Viernes Santo, que puedan conectarse a las 10:30 de la mañana para que también puedan escuchar la palabra de Dios de parte de nuestro pastor Francisco Javier Reyes y también pueda salir bendecido a través de la palabra. Ahora quiero orar, ¿verdad? Y que todos puedan seguir compartiendo con sus familiares y que puedan seguir orando y buscando el rostro de Dios en todo momento. Gracias te damos, Señor, en esta noche nuevamente. Gracias porque nos diste el privilegio de poder predicar tu palabra. Solamente te pido, Señor, que esta palabra haya calado profundo en los corazones de cada persona que pudo escucharla. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría para poder poner por práctica todo lo que tú has hablado a nuestra vida. Señor, gracias, porque a través de esta situación difícil sabemos en dónde buscar nuestro socorro y sabemos en dónde buscar respuesta a nuestras preguntas, que solamente viene de ti. Gracias, Señor. Yo te pido por cada hermano, por cada amigo, Señor, que pudo haber identificado si sus vidas están siendo vividas para sí mismo o están siendo vividas para ti, Señor Jesucristo. Si alguno se identificó con características que están viviendo para sí mismo, ayúdalos, dale fuerza y sabiduría para que puedan vivir vidas agradables a tus ojos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Este que te habla es el pastor Francisco Javier Reyes de la Iglesia Bautista Rancho en el pueblo de Guayama. Qué bendición que hayas visto este video. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestra página y lo compartas con tus seres queridos. También puedes acceder a nuestra página de Facebook. También allí dale like a nuestra página para que puedas acceder también a otro material de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios es el único que nos puede dar paz en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.